Conocer quién es el Señor, quién es Dios, pero a la misma vez rendir nuestro corazón delante de Él. Y a veces ahí es donde está la diferencia, ¿no? Entre vivir una vida, un cristianismo rezagado o ir adelante en el Evangelio. Amén. Entonces, acompáñenme con sus Biblias. Si quieren tomar asiento, déjenme acomodar por aquí mis asuntos. Vamos a ir hace 3 semanas concluimos el capítulo 17 de Mateo. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo y más que todo Mateo lo hemos estudiado ya aproximadamente casi por 2 años. Hemos ido estudiando el Evangelio de Mateo y hemos aprendido muchas cosas. Hemos visto cómo Jesús ha mostrado ser el verdadero rey, el verdadero Mesías esperado. Y si ustedes cuando estudian el Evangelio de Mateo pueden ver cómo Mateo ha ido seleccionando, ¿no? Ha ido seleccionando su material para mostrar eso, para mostrar que Jesús es el Mesías, para mostrar que Jesús era el Mesías que los profetas desde el Antiguo Testamento habían anunciado. Y si ustedes se fijan, Mateo contiene muchas citas del Antiguo Testamento, de Isaías, de todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo busca eso, busca dejar esa muestra clara de que desde el Antiguo Testamento Jesús ya estaba siendo anunciado por boca de los profetas. Entonces, si ustedes se fijan también, cada evangelio, cada escritor de los evangelios, es como cuando pasa un accidente en una esquina. Digamos que Carlos estaba en aquella esquina, yo estaba allá, tu esposa estaba en esta esquina y Perla estaba aquí, mi esposa, y cada uno va a ver desde un ángulo diferente. Toda la acción se va a dar de la misma manera, pero todos vamos a ver desde ángulos diferentes. Quizás uno va a ver que uno se pasó en rojo, quizás otro va a ver que el otro venía distraído, o sea, pero desde todos los ángulos vamos a poder ver aspectos diferentes, pero la escena es la misma, y eso los evangelios también. Cada escritor escribe desde una perspectiva diferente, pero el relato en conjunto es lo mismo. Entonces vemos que cada uno de ellos también escribe para audiencias diferentes. Mateo se centra en los judíos. Si recuerdan, Mateo era un judío ¿qué? Recaudador de impuestos. Mateo era eso, era un hombre que estaba al servicio del imperio romano, pero a la misma vez era un judío. Entonces Mateo recalca eso mismo hacia sus ancestros, hacia su mismo pueblo. Trata de mostrar que Jesús es el Mesías. Entonces vean cómo Mateo, a lo largo de estos 17 capítulos atrás, Mateo ha venido mostrando ese material, y en el capítulo 17 vimos cómo Mateo habla sobre el 16 y 17. Mateo hace 2 anuncios acerca de la muerte del Señor Jesucristo. En el capítulo 16 anuncia Jesús sus padecimientos, y en el capítulo 17 también nuevamente Jesús anuncia sus padecimientos, y en el capítulo 18 parece que los discípulos no estuvieron atentos a eso, y vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en esta tarde, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, cómo los discípulos no les quedó muy claro eso que Jesús había anunciado, y como que ellos estaban viendo hacia otra onda, pensando en otra cuestión. Entonces vamos a ver en el capítulo 18 cómo hasta este tiempo algunos mencionan que ya son aproximadamente 3 años que Jesús ha estado con sus discípulos. Algunos mencionan que ya son 3 años aproximadamente. Entonces pareciera que el grupo ya está formado bien, ¿verdad? 12 discípulos, que ya Jesús ha estado apartado también de las multitudes con los discípulos y se ha ido muy lejos con ellos para estar un poco más privado. Y Jesús trata eso mismo, trata de que este grupo crea realmente que Él es el Mesías. Por eso en el capítulo 16 Jesús le pregunta a ellos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres un profeta, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes verdaderamente piensan acerca de mí? Jesús está interesado en eso, entonces, en estos 12 discípulos, que ellos sepan realmente quién es Jesús. Entonces, al formar este grupo, Jesús
¿Se recuerdan? Ahí mismo en el capítulo 16 Jesús declara que Él edificará su iglesia, no son ellos. Jesús no dice Pedro va a ser aquí el mero bueno, ni Juan, ni ese, no. Yo edificaré mi iglesia, ¿por medio de quiénes? De ustedes. Ustedes van a ser instrumentos simplemente para que yo pueda edificar mi iglesia. Entonces vean cómo Jesús también en el capítulo 18 como que reconoce el riesgo que hay si las relaciones entre estos discípulos también como que empiezan a entrar en un roce, como que si cada quien busca lo suyo, como que si cada quien trata de encontrar protagonismo. Jesús también ve ese riesgo en estos dos discípulos porque todos tenían carácter diferentes, ¿no? Unos eran más explosivos que otros, como Pedro, otros eran más tranquilos como Juan. Habían diferentes aspectos, ¿no? Entonces Jesús también reconoce que hay un riesgo en estos 12 discípulos y a la misma vez vamos a ver en este capítulo 18 cómo Jesús se interesa en que todos permanezcan unidos después de su muerte, que no cada quien agarre por cualquier rumbo, sino que después de su muerte ellos sigan permaneciendo unidos a pesar de las situaciones que puedan darse alrededor de ellos. Y esto es lo mismo que hoy vemos en nuestros días, ¿no? Ustedes como creyentes han visto en muchas iglesias cómo se resquebrajan las relaciones entre cristianos, cómo aún dentro de la iglesia hoy en día hay ansias de protagonismo, de fama, de tener los primeros lugares en esto, en lo otro, o sea, como que aún dentro de la iglesia del Señor se sigue padeciendo de eso mismo. Y hoy lo vamos a ver con una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús ahí en el capítulo 18 de eso mismo, que quién es el más importante, el que va a ir al frente. Y me encanta lo que dijo este pastor D.L. Moody. Vean, se lo voy a leer así textualmente. Él dijo: la verdadera grandeza no se refleja por la cantidad de siervos que se pueda tener, sino por la cantidad de personas a las que se sirve. De otra manera sería la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir a otros. Entonces me encanta esta frase de este pastor Moody, de que eso refleja realmente. Eso debe reflejar nuestra vida como cristianos, servir a los demás creyentes. Y me encanta lo que dice Pablo, y en cuanto podamos, ¿no? En la mayor posibilidad de lo que podamos a los de la fe y al mundo entero. Entonces vean cómo aires de grandeza ha existido en el ser humano desde que conocemos, ¿no? Y leemos en la Biblia también desde el principio cómo empezó a verse esas situaciones de que cada quien quería buscar ir sobre los demás, y vemos cómo las sociedades hoy en día están permeadas de todo ese tipo de situaciones. Hoy, si no vas encima de la gente, el mundo te ha metido también esa misma filosofía de que tienes que ir logrando lo que quieres a toda costa y sobre quien sea, no te importa lo que pase, tú logras tus sueños y esto y lo otro. Vemos mucho de eso, ¿no? Hoy en la sociedad, como ese pensamiento de Satanás, porque es un pensamiento de Satanás, se ha metido aún dentro de los creyentes. Creyentes tienen esa filosofía hoy en día, ese tipo de pensamiento en sus corazones, y lo vemos en todos lados. Lo podemos ver en nuestro trabajo, a donde estudiamos, en nuestro hogar también. En los niños por naturaleza, ¿no? Ya traen este tipo de competencia, ¿no? En sus corazones. La misma naturaleza de pecado nos lleva hacia eso. Entonces vean cómo hemos visto en todas las sociedades del mundo cómo eso se refleja, ¿no? Y se da la frase esa, la ley del más fuerte, el que va pujando siempre hacia enfrente. Entonces vean cómo aún entre los discípulos, entre la iglesia, se da eso, se dan ese tipo de situaciones, y Jesús quiere precisamente ir sobre eso, que nosotros podamos encontrar el verdadero balance en que sí, debemos de ir hacia el frente, pero no yendo y haciendo tropezar a otros, sino juntos como iglesia caminar hacia el frente. Entonces yo creo que se los pregunto a ustedes porque son los que están en este momento aquí. Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos sentido eso, ansias de ir hacia enfrente, no importando quiénes están alrededor nuestro. Yo creo que a mí me ha pasado, en lo personal,
he sentido ese tipo de ansia de lograr, de ser el más importante, de buscar los primeros lugares. ¿Está prendido? Si querés cambiarle de canal arriba dice canal 1 y canal 2, si querés cambiarlo de canal al 1. A mí me ha pasado, al 1, ¿sí? A mí me ha pasado que he sentido ese deseo de ser importante, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es nuestra verdadera motivación detrás de eso? Es la pregunta, ¿va? Porque si deseamos ir y ser los primeros, pero con el objetivo y la motivación de ver a los demás hacia abajo y pisotearlos, yo creo que está mal. Pero a veces podemos estar arriba con un deseo de servir también, que eso sería algo positivo, algo que sería bueno. Entonces vamos a ver cómo Jesús trata ese asunto en medio de sus discípulos y me encanta cómo empieza en el relato. Este relato también se encuentra en Marcos, no sé si en sus Biblias dice ahí, pero este relato se encuentra también en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9 versículo 46. Entonces está paralelamente en los otros evangelios también este relato, y Mateo nos da unos detalles, Marcos nos da otros detalles y Lucas también agrega otros detalles acerca de esto. Entonces vean cómo empieza los primeros, el primer versículo. No sé si Carlos lo quiere leer. El 18. Amén. Y no sé si Tali puede ir a Marcos capítulo 9 versículo 33 y leer también los primeros versículos. El 30. Amén. Siguiente, ajá. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mejor. Amén. Ve, Mateo se centra en la pregunta. Marcos agrega un detalle, que venían ya desde el camino peleándose y disputando sobre eso, y menciona también el lugar. Marcos menciona el lugar donde se encuentran, Capernaum, y eso concuerda porque en Mateo capítulo 17, al terminar, si ustedes se fijan, el último milagro que Jesús hace en el capítulo 17 es el milagro del pez, de la moneda en el pez, y ahí dice que Jesús se encontraba en Capernaum. Entonces ven cómo Jesús se encuentra ahí en Capernaum, en ese lugar, en aquel momento, y los discípulos, desde que ya venían, antes de llegar a Capernaum, ya venían en esa disputa, ya venían, hey, ¿quién será el mero bueno aquí? ¿Quién será el sucesor de Jesús? ¿Quién va a quedar después de él? ¿Será Pedro? Porque si se recuerdan, en el capítulo 16 y 17, ¿quién fue el que hizo esa declaración acerca de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pedro. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló carne y sangre. Seguramente los discípulos dijeron, Pedro tiene la revelación del Espíritu, la revelación del Padre, y quizás Jesús puede promoverlo a él como el sucesor, el que va a estar encima de nosotros. Y luego vemos en la transfiguración cómo fueron tres los que Jesús llevó al monte, ¿no? En el capítulo 17 vemos cómo fueron tres los que Jesús llevó al monte, y ahí estaban Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y quizás los otros dijeron, a lo mejor pueden ser estos tres los que van a ser los importantes cuando Jesús muera y desaparezca físicamente y deje de estar entre nosotros. Y los otros tres quizás pensaron de que ellos eran los meros buenos también. Entonces vean cómo en el relato ellos vienen en esa disputa, vienen discutiendo eso, vienen tratando de disuadir esa idea, ¿va? Y Jesús ya conoce sus corazones. Me encanta lo que dice Marco, que Jesús ya conocía de antemano lo que venían discutiendo. Podemos ver cómo Jesús conoce de antemano nuestros pensamientos, lo que hay en nuestra mente, lo que podemos llegar a pensar en nuestra vida como creyentes.
Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, y todas las dudas, aún ese tipo de situaciones como esos deseos, ansias de fama, de posición, Jesús ya las conoce. Y a veces nos confronta, ¿no? Cuando nos dice qué pensaba, qué discutían. Me imagino que los discípulos se quedaron asustados. Dijeron, mejor ni hubiéramos pensado nada. Entonces, vean cómo ellos están motivados hacia eso. ¿Se recuerdan? En el capítulo 17 también de Mateo, a Pedro le fueron a cobrar el impuesto del templo. Entonces, quizás algunos vieron a Pedro como, ¿por qué la gente, los demás se dirigen a Pedro? ¿Por qué los demás vienen a Pedro a cobrarle el impuesto del templo si somos 12? Entonces, algunos pensó, no, pues Pedro es el que le están dando más importancia. Entonces, vean cómo se da ese motivo. No sabemos cuál realmente fue el motivo, pero pareciera, ¿verdad?, que empiezan esas situaciones a darnos un poco de luz sobre lo que están discutiendo. En Mateo capítulo 20 también vamos a ver la mamá de unos discípulos también diciéndole a Jesús, ponlos a tu lado, cuando estés allá, pon uno aquí, pon el otro allá, o sea, darles un lugar allá en el cielo. Y también como que este pensamiento o esta idea también ya había llegado a los familiares de los discípulos, porque deseaban ahí en Mateo 20:20 también la madre de estos discípulos que Jesús los colocara allá en el cielo, en un lugar importante. Entonces vean cómo esa idea estaba en el aire entre los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús ya había anunciado su muerte en los capítulos anteriores. Jesús ya venía anunciando que Él iba a padecer, que Él iba a morir y que Él iba a sufrir en mano de los ancianos y de los líderes religiosos. Pero ellos estaban, ¿qué?, en otra onda, pensando en su propia gloria, pensando en su propia fama, en la importancia que la gente les iba a dar a ellos después de que Jesús muriera. No estaban pensando en, también nosotros necesitamos sufrir y padecer lo mismo que el Señor Jesús. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Estamos a veces como creyentes, como iglesia, Jesús nos habla acerca del sufrimiento, del padecer, de su sacrificio en la cruz. Y a veces nosotros como iglesia estamos más importantes o discutiendo sobre cómo vamos a hacer la iglesia más relevante en la ciudad, cómo vamos a hacer la mejor iglesia aquí en Sabinas, o que si el color de la pared va a ser rojo, azul, ¿me entienden? Situaciones que se dan entre los creyentes que no están de acuerdo a lo que Jesús nos dice, ¿no? Entonces los discípulos como que están en otra onda, pensando en lo terrenal, porque prácticamente sería así, en lo terrenal. Sí, me encanta lo que Mateo dice. Mateo menciona mucho lo que es el reino de los cielos. Mateo lo menciona en un aspecto futuro, que es profético, el reino de los cielos, pero también que está presente ya desde que Jesús hace presencia en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, dice, pero también habla de manera futura, ¿no?, que entraremos en el reino de los cielos. Entonces me parece que los discípulos están pensando, el reino de los cielos está aquí y queremos tener un lugar de importancia, queremos ser los primeros, queremos tener pompa, poder, porque sin duda el poder hace efecto, ¿no?, ya sea para bien o para mal, o para los que están debajo de nosotros. Entonces vean, comúnmente nos pasa eso como creyentes. Deseamos el poder, tenemos ansias de fama, de privilegios, y no de servir al Señor, y no de entrega al Señor, como Jesús lo venía anunciando en los capítulos atrás. Entonces, naturalmente, nos inclinamos hacia eso, vamos hacia eso, porque es nuestra naturaleza heredada de Adán, del pecado, la competencia, el buscar el primer lugar. Entonces vean que a veces como iglesia reflejamos ese tipo de conducta. Jesús quiere hablarnos de su sacrificio, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él estuvo dispuesto a hacer, y nosotros estamos disputando en otro tipo de situaciones y centrados en nosotros mismos, pensando en nosotros mismos. Y hoy lo vemos mucho hoy en día, ¿no? Un evangelio de prosperidad que te dice, con Cristo puedes lograr todo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el día que llueve no vienes a la iglesia. Entonces, ¿cómo que lo puedes todo? Entonces, vean cómo a veces el afán de protagonismo, de preeminencia,
está dentro del creyente, está dentro de la iglesia y el deseo de figurar, el deseo de ocupar los primeros lugares, los primeros puestos, están saliendo a flote hoy en día entre los creyentes. Entonces vean cómo Jesús quiere que veamos hacia su sacrificio, veamos hacia Él y conoce los corazones de los discípulos. ¿Qué disputabais? ¿Qué discutían en el camino? Les pregunta Jesús a sus discípulos. Yo creo que es la misma pregunta que nos hace hoy en día, ¿no? ¿Qué piensan ustedes como creyentes, como iglesia? No sé, deberían de ver hacia mi sacrificio en la cruz, hacia lo que yo hice en la cruz, en lugar de otras cosas. Entonces vean, hoy a veces en día también lo que queremos es un beneficio nada más, ¿no? Recibir del evangelio un beneficio y no sacrificio, y no dar sacrificio, no entregarnos en sacrificio al Señor. Me encanta lo que Jesús dice también en los capítulos 16 y 17, el que quiera seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es simplemente, yo soy el Señor sobre sus vidas, ya no son ustedes, sino ahora yo soy el Señor. Y me encanta entonces cómo Él es el primero, aunque nosotros como creyentes a veces busquemos fama, honor, poder y esto, Jesús siempre va a seguir siendo el mayor, aunque nosotros busquemos gloria, fama y esto y lo otro. Y me encanta también entonces cómo lo dice Romanos capítulo 12 versículo 10, en lugar de disputar y de querer honor, fama, poder y esto, sean afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Eso no lo vemos, ¿verdad? A veces aún cuando estamos manejando, que te ponen la luz para entrar y dicen, ¿por qué le voy a dar entrada? No, es como eso, darle preferencia los unos a los otros es darle entrada, dale que pase adelante, no pasa nada, aunque te atrases un poco, dale preferencia. Y me encanta lo que dice ahí Romanos, sean afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, no busquen en la preeminencia, sino la preferencia los unos a los otros. Y eso es lo que el Señor nos llama como iglesia, como creyentes, el darnos esa preferencia los unos a los otros. Entonces vean la respuesta que Jesús les va a dar a los discípulos en el siguiente versículo para tirar esa idea de grandeza en el reino de los cielos. Vean cómo Jesús como maestro, como rabí, aprovecha cosas muy sencillas de lo que Él ve para hablar, ilustrar verdades básicas del Evangelio. Y vean cómo va a tomar a un niño ahí de entre la multitud y les va a dar lecciones muy importantes. Vean cómo dice, llamando Él a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, que no entrarán en el reino de los cielos. Vean lo que Jesús hace. Los discípulos están discutiendo y pareciera que Jesús va a decir, Pedro, eres el ejemplo perfecto de que voy a poner y voy, no, y quizás pasó en medio de ellos y más de algunos, y no, quítate, aquel niño que está allá atrás, y lo pone en medio de ellos. Me encanta cómo Jesús llama a ese niño, toma a ese niño y no puso de ejemplo a ninguno de estos dos. Dijo, pues si eso hay en sus corazones, ¿cómo van a ser ejemplo? Entonces le hubiera echado más leña al fuego, como dicen, ¿no? Si hubiera puesto a Juan o a Pedro, hubiera dicho, hey, el otro, ¿por qué lo puso a él? No, vean cómo Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos. Me encanta cómo en los evangelios los discípulos como que no les gustaban los niños. Más adelante lo vemos cómo Jesús les dice, dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan. Como que los discípulos decían, estos niños nos quitan el tiempo que nosotros deberíamos de tener con Jesús. Como que ellos no les parecía mucho que los niños se acercaran, y como para también tumbarles el ego, bajarles el ego, Jesús dice, llámenme a un niño. Y dice, en el original esa palabra niño habla como de un niño entre unos 5 y 8 años, más o menos. Es la edad, según la palabra en el original griego, habla que este niño era. Entonces, vean cómo Jesús dice,
ven a ese niño y vean cómo lo pone en medio de ellos. Y aquí también como que se viene abajo la idea de la Iglesia Católica, donde dice que Pedro fue el primer papa, ¿no? Que Pedro fue el elegido como papa. Aquí vemos que no fue Pedro, sino Jesús hubiera dicho: Pedro, pasa enfrente como ejemplo, tú vas a ser el sucesor en el reino, el más importante en el reino de los cielos. No, toma a un niño. La Iglesia Católica enseña que Pedro fue el primer papa, el sucesor de Jesús. Aquí hubiera encontrado la respuesta ellos, si así fuera, que Pedro era el más importante. Y no, vean cómo Jesús toma a un niño como ejemplo. Ninguno de ellos podía sobresalir en la forma en la que estaban, sino un niño, para que ellos aprendieran de un niño lo que verdaderamente es ser grande en el reino de los cielos. Y vean la primera lección que Jesús les da: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién es el más qué? Importante en el reino de los cielos. Y vean, Jesús no, lo primero que vemos aquí es que no es quién es más importante, o si es una cuestión de títulos o de autoridad o de rango, no es, sino quién o cómo entraremos en el reino de los cielos. Si no se convierten, no entrarán en el reino de los cielos. Primero se trata de entrar, es lo que Jesús está diciendo aquí. No se trata de dónde vas a estar, no, primero entra. Y luego, y como quien dice, luego vemos dónde te ponemos, ¿no? Es primero pasa por la puerta y ya adentro vemos dónde. No, ven, Jesús les quita esa idea. No se trata de buscar un puesto de antemano, no es primero entra. Primero entra en el reino de los cielos. Y la condición para entrar en el reino de los cielos es que te conviertas y te hagas, vuelvas a ser como un niño. Y vean esas cualidades: convertirse, esas dos palabras, y hacerse como un niño. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando era niño. Pues ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Los niños no tienen preocupaciones. Los niños no piensan si mañana van a tener la ropa lavada. No piensan si mañana van a tener el plato de comida, el desayuno o el almuerzo, la cena ahí. Simplemente se levantan y piden comida. No saben si el refri está lleno, simplemente van y lo abren. Y tantas cosas, ¿no?, que podemos ver en los niños, que como que están alejados de todo ese tipo de situaciones. Ustedes tienen 2, nosotros tenemos 3, lo podemos ver a diario. Los niños no tienen problemas como los tenemos nosotros los adultos. No esperan lujos, no se fijan en eso, ¿no? Si esto tiene una marca o si esto tiene lo otro. Tampoco los puede sorprender uno, como quien dice, con algo, impresionarlos con algo, simplemente con algo pequeño que uno les dé, eso los puede alegrar. A veces uno cuando ya crece como que te dan un regalo pequeñito, no, y cuando te dan uno grandote, algo de valor, como que eso sí no, los niños a veces con un dulce los puede sorprender y alegrar. Entonces vemos como Jesús les está diciendo: recuerden cómo eran antes, cuando eran niños, conviértanse a esa edad donde todo eso había en ustedes, para que puedan entrar en el reino de los cielos. Vuelvan a esa condición de niños, no en el aspecto negativo, ¿no?, de lo que sería caer en cosas infantiles, ¿no?, sino en el aspecto positivo, de regresar a ese momento de inocencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces Jesús, vean, sean como niños, vuélvanse como niños en ese aspecto, débiles, dependientes, sin malicia, con inocencia, sin deseo de influencia. Un niño no lo vemos entrar a un restaurante aquí y que me vean, o llegar con el carro, ¿no?, del año y no, él simplemente llega. Y no le importa si está el presidente ahí, él no sabe quién es, entra, se sienta, se relaja, no le importa. No desea protagonismo, no desea influencia. Entonces vean cómo Jesús les dice a sus discípulos: vuelvan a ser
cuando eran pequeños. Entonces vean, ese es el primer paso, convertirse y hacerse como niños. No se trata de preeminencia, de dónde vas a estar, no es, entra en el reino de los cielos. Primero entra en el reino de los cielos. Y me encanta lo que significa esta palabra, convertirse, volverse, es darse la vuelta, revertir. Vas para aquí, date la vuelta, camina para el otro lado. Entonces el profeta Jeremías decía eso al pueblo de Israel. Vean lo que dice el profeta Ezequiel le decía eso al pueblo de Israel. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Entonces vean cómo el Señor nos dice, vuélvanse. No mueran en esas ansias de protagonismo, no mueran en esas ansias de buscar quién es el mayor, quién es el que va a tener el mejor lugar. Tan solo vuélvanse de sus caminos y reviértanse de esa mala conducta que los va a llevar simplemente al pecado. Las ansias de protagonismo llevan hacia eso. Entonces me encanta también lo que Pedro decía en su segundo sermón en Hechos capítulo 3 versículo 19. Por tanto arrepiéntanse, vean, y conviértanse, esa misma palabra, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Vuelve, retorna, conviértete, arrepiéntete, deja esa conducta. Entonces vean cómo el Señor desea eso. Conviértanse, háganse como niños, vuelvan a ser dependientes de Dios, comiencen ese proceso. Y me encanta lo que dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Es como lo que Jesús le dijo a Timoteo, de verdad, a Nicodemo. ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo. Y Nicodemo quedó en blanco, ¿no? ¿Cómo es esta onda de que volver a introducirme en el vientre de mi madre? No es de esa manera, es del agua y del Espíritu, es un nacimiento espiritual que renueva nuestra mente. Entonces vean cómo estos términos nos hablan de eso, vuelvan a ese estado espiritual alejado del pecado. Esto que tienen, les está diciendo Jesús a los discípulos, simplemente es el pecado que les está tentando dentro de sus corazones, a que busquen preeminencia, a que busquen la importancia, y a veces somos tentados en eso, ¿no? En el hogar. A veces el Satanás nos tienta con eso. ¿Cómo que tu esposa no te va a obedecer? Esto, lo otro, háblale de esta manera, háblale aquí, así. Como que Satanás te mete eso en tu corazón. O en el trabajo. Satanás actúa de esa forma, busca ser el más importante. No te importan tus compañeros de trabajo, esto y lo otro. Y a veces como cristianos somos tentados hacia eso. Entonces vean cómo el Señor les dice, renazcan de nuevo. Un nacimiento espiritual. Una regeneración es importante para que puedan entrar en el reino de los cielos. Entonces me encanta cómo Jesús le dice a sus discípulos, necesitan ser como niños para entrar primero. Primero para entrar, no se preocupen por quién, no, primero entren en el reino de los cielos. Entonces todos necesitamos eso. Todos necesitamos esa obra regeneradora en nuestro corazón, ese cambio de naturaleza. Esa obra del Espíritu Santo en nosotros, haciendo que nuestra vida sea una vida de humildad, una vida de obediencia delante del Señor. Entonces, vean lo que dice en el versículo 3. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, vean lo que Jesús va a decir, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora vean la segunda condición, lo que Jesús les está diciendo, otra lección. La condición para alcanzar la grandeza está en ¿qué? En humillarse como este niño. Entonces vean, esta es la respuesta a la pregunta. Esta sí es la respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Vean, Jesús no mencionó ninguna cualidad, ni ninguna
aspecto de los discípulos, ni dijo Pedro es el bueno aquí con el machete, con la espada, ni aquel es el bueno contando las monedas, Judas, ya ve, no dijo este es el bueno haciendo esto, no. Vean este niño que está aquí en medio de ustedes y humíllense como este niño para que sean grandes en el reino de los cielos. Entonces no mencionó ninguna cualidad de ellos, de los discípulos, sino que puso al niño como ejemplo. Entonces, ¿cuáles son algunas cualidades de los niños? Lo que mencionamos, ¿no? Ahorita: dependencia, inocencia, confianza, ellos confían por naturaleza, tienen esas cualidades que son cualidades buenas, ¿no? Mientras son pequeños, ellos dependen de sus padres, tienen esa dependencia de nosotros para lo que sea, y también tienen esa confianza, ¿no? De que lo que le dice uno, mañana te voy a llevar a tal lado, para que te obedezca, ¿no? Y él piensa que mañana lo vas a llevar a tal. Entonces, vean, hay confianza por naturaleza. Entonces, me encantan esas dos cualidades, dependencia y confianza. Y me encanta lo que Jesús quiere aquí destacar también, la humildad. Sean humildes, humíllense como este niño, confíen como este niño. Y me encanta lo que decía un pastor: la humildad es como una zanja que se abre, ¿no? En un edificio, cuando vas a hacer un edificio, lo primero que se abren son zanjas, ¿no? Para poder fundir el cemento ahí y que se establezca un buen cimiento. Dice, la humildad es como la zanja que vas a poner en un edificio. Entre más profunda es esa zanja, más alto puedes construir. Entonces la humildad es como una zanja, hermanos. Entre más honda la cavemos, más profundo vamos a poder construir. Entonces me encanta eso. La humildad es eso. Jesús les está diciendo, no busquen ir arriba, sino vayan abajo primero. Entre más abajo van, más arriba van a poder llegar en el reino de los cielos. Entonces vean la lección que Jesús les da a sus discípulos. No se trata de ascender, no, se trata de descender. Desciende, humilla tu vida, ve en humildad, camina en humildad. Y eso significa, esa palabra humildad es humos, que quiere decir tierra del subsuelo. Eso significa esa palabra. Entonces, a no ser que nos humillemos en el sentido de la palabra de tener humildad, no vamos a poder elevarnos, hermanos, a las verdaderas alturas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere eso, y me encanta el ejemplo ahí, es humilde como este niño. Esa es la condición para que puedas encontrar la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Y me encanta lo que Jesús dijo en Mateo 23:12. Cualquiera que se engrandece, ¿será qué? Humillado. Cualquiera que se humille, ¿será qué? Engrandecido. Como que ¿cómo se le dice en matemáticas? La ecuación es diferente, ¿no? Como que engrandécete y serás engrandecido. Pensaríamos que así sería: humíllate y te humillarán. No, es si te engrandeces, te humillan, y si te humillas, te engrandecen. Entonces me encanta cómo Jesús está redefiniendo conceptos en la mente de sus discípulos, ¿no? Redefiniendo conceptos en la mente de quienes van a estar después de Él aquí en la tierra, después de que Él parta. Entonces como que Jesús busca eso. No busquen protagonismo, porque cuando yo me muera, si buscan eso, van a saltar chispas por todos lados y cada quien va a agarrar por su lado. No, búsquense amarse, humillarse los unos a los otros. Entonces me encanta cómo la pregunta es, entonces, ¿necesitamos ser redefinidos en nuestros conceptos de grandeza como cristianos? Yo creo que sí, ¿no? A veces tenemos conceptos que el mundo nos ha metido. Entonces me encanta lo que Marcos dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vean, Cristo es el mejor ejemplo que podemos tener de servicio, de humildad, siendo el Hijo de Dios que vino a servir,
a dar su vida, a entregar su vida por nosotros. Entonces eso es servicio, ese es el ministerio que el Señor Jesús tuvo entre nosotros. Versículo 5, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, ¿qué? A mí me recibe. Otra lección que Jesús les da. Entonces, recibir a este niño es recibirme a mí. Entonces vean, ahora Jesús se identifica con los niños. De manera que recibir a uno de ellos es recibirlo a él. Jesús dice, recibes a este niño, me recibes a mí, estás recibiéndome a mí. Y aquí la palabra niño es en el aspecto literal, pero también en el sentido de lo que nos ha venido diciendo en los versículos anteriores. Háganse como niños, vuelvan a ser como niños. Recibes a un niño de manera literal, pero también involucra a esos creyentes, ¿no? Nuevos. En el aspecto que Jesús lo ha venido diciendo en los versículos anteriores, vuélvanse como niños, es a ese estado de inocencia, de dependencia, de humildad. Entonces me encanta lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 37. Si alguien de ustedes lo tiene, vean lo que dice. Marcos agrega otro detalle ahí que Mateo no escribió. 9:37, sí. ¿Qué dice? Carlos, por favor. El que reciba en mi nombre a un niño como este, yo lo recibo a mí. Ahí se quedó Mateo, ¿verdad? Vean lo que Marcos agrega. Y el que no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Vean, Marcos agregó eso, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Entonces, imagínense si ustedes mandan a alguien, ¿no? Y le dicen, te mando con este papelito de fulano de tal, y fulano de tal, te mando a mi hijo, o qué sé yo, viene a traer tal cosa, atiéndolo, y que esa persona diga, lo ve el papelito y dice, no, ¿quién será? Pues va en representación tuya, ¿no? Si recibe al niño es como que te reciba a ti, ¿no? Igual los embajadores tienen esa función, ¿no? Representan a un país en otros países, ¿no? Entonces vean cómo Jesús está diciendo eso. Reciben a un niño como literal, o en el aspecto que Jesús le está diciendo de volverse como niños. Me están recibiendo a mí. Y en aquellos tiempos, en la cultura en la que ellos vivían, el niño era en escala social lo más bajo. Eran hechos a un lado. Las mujeres viudas y huérfanos, niños huérfanos, eran lo más bajo de la sociedad. En aquel tiempo, en la cultura romana en la que se vivía, eran ciudadanos como de segunda clase. Los más importantes aquí es los prominentes, y allá los huérfanos y las viudas están desamparados. Entonces representaba eso en aquel tiempo. Y Jesús como que le da un valor, ¿no? A un niño, lo levanta en su verdadero valor que debe de tener, y dice, si recibes a uno como esto, es como que me recibas a mí. Es como que yo esté viniendo delante de ti y me estés viendo a mí. Me encanta lo que Jesús dice ahí. Me recibes también a mí, y recibes también ¿a quién? A mi Padre. Recibes a Dios. Y esa palabra recibir aquí significa preocuparse por, cuidar, mostrar caridad a alguien, hacia alguien. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Si te preocupas por este niño, si muestras caridad hacia ese niño, lo estás mostrando a mí también. ¿Se recuerdan que en otro pasaje dice, por cuanto hiciste esto a es como que me lo hubieras hecho a mí? Entonces, me encanta lo que Jesús está haciendo ahí, porque un niño no puede ejercer influencia, ¿no? No puede tampoco darnos prestigio como personas, no puede tampoco pagarnos por algo, ¿no? Es como cuando tu hijo te pide agua, le das agua, a los 10 minutos quiere otro vaso de agua, y a los media hora otro vaso de agua, y ahí va uno. Y no te está pagando por hacerlo. No por ir al baño, por esto, por lo otro, no te hace ser más, no, sigue siendo el mismo. Entonces vean cómo Jesús está diciendo, aunque vean al que está delante de ustedes en una condición baja, que no puede ni elevarlos a ustedes por el servicio que le dan, sírvanle, recíbanle.
Es como lo que escribe Santiago, ¿no? Dice, cuando entre a su iglesia una persona con atuendos, esto y lo otro, no lo reciban con esa pompa y hagan a un lado a los que vienen de manera sencilla. No, revístanse de humildad. Entonces, a veces nosotros tendemos a que al fulano de tal, ¿no? A recibir al que es el alcalde de la ciudad, ese sí, pero al fulanito, al vecinito que va con descalzo y esto y lo otro, ese no, ese que se espere. Primero, fulano de tal, porque tiene preeminencia, tiene influencia, esto y lo otro. Vean lo que Jesús nos está enseñando aquí, a no hacer esa distinción entre personas, a ver a los pequeños de esa manera así, simbólica, al igual como si lo estuviéramos viendo a Él mismo, recibiéndolo a Él mismo. Entonces vean lo que Jesús nos dice ahí, reciban, preocúpense, cuiden de aquellos que no tienen influencia. Porque a veces nos preocupamos más, ¿verdad?, por los que tienen influencia, por los que tienen prestigio, poder, y pueden favorecernos a nosotros, nos pueden regresar un favor a nosotros después, ¿no? No, Jesús dice, olvídense eso, reciban a aquellos que no pueden devolverles el favor a ustedes, por aquellos que no tienen prestigio, que no tienen fama, que no tienen influencia. Cambien su manera de pensar, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. No busquen el avanzar, el escalar para lograr un puesto, no, sirvan, preocúpense, cuídense entre ustedes como pequeños, como hermanos. Entonces, me encanta, ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo que Jesús nos predica, que Jesús nos enseña, es recibir y tratar a los demás como a Él mismo, como si fuera Él mismo y aún si fuera el más pequeño entre nosotros, como un niño, si fuera el más pequeño entre nosotros, servirle de la misma manera. Entonces vean, ese es el propósito de Jesús para con sus discípulos, al poner a ese niño en medio de ellos, es mostrarles esto mismo, es ustedes entre ustedes no se quieren ni lavar los pies. Al final vemos cuando Jesús sube al aposento alto que ellos no quisieron. ¿Qué tuvo que hacer? Jesús tuvo que lavarle los pies, porque ellos no querían ni pensaban en hacerlo. Jesús le lavó los pies. Entonces, si están peleando aquí, no pueden avanzar el reino de los cielos entre ustedes si tienen esto en sus corazones, si tienen esto en sus mentes. Y vean hacia el final, pero el que hace pecar a uno de estos niñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo. ¿De dónde? Del mar. Vean lo que Jesús está diciendo, ahora viene la advertencia. Ahora viene la advertencia, ya les di la lección, pero ahora viene la advertencia de lo que puede pasar si ustedes hacen tropezar a un pequeño de estos. Vean, esa palabra tropezar en otras versiones, por ejemplo en la mía dice, pero el que haga pecar, en la 60 creo que dice tropezar. No sé si en la de Tali creo que es las Américas, no sé si pecar o tropezar, bueno, pero significa eso, tropezar es eso, es poner pecado en otra persona. Entonces vean la advertencia de Jesús, es el cuidado de no poner pecado en otros espiritualmente. Y máxime cuando son creyentes, ¿no? Aquí pequeñitos viene a ser también un creyente, un recién convertido, o también en el sentido literal de la palabra, un pequeñito como estos. Es lo que muchos padres hoy no entienden cuando sacan a sus hijos, por ejemplo, al Halloween. Le estás poniendo el tropiezo enfrente, el pecado, los pininos para el ocultismo, para esto, para buscar el ocultismo, ¿no? Ir en esa línea del ocultismo, los estás haciendo tropezar desde pequeños. Entonces, vean la advertencia de Jesús. Mejor le sería, ¿qué? Tomar una piedra de molino, es decir, una piedra grandota, y tirarte al fondo del mar y morir ahogado. Es como la seriedad de la situación y el castigo que amerita esa situación. Es como quien dice, es sentencia de muerte, ¿no? En otros países sería, matas a una persona
y hay que, pues la inyección o la silla eléctrica, entonces la condena es severa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces vean, algunos de nosotros, entonces tenemos que tomar esta advertencia, ¿no? En nuestra familia, con nuestros hijos, de no exponernos y no ser piedra de tropiezo en lo que hacemos para que ellos pequen más adelante. Que no les pongamos el tropiezo para que ellos más adelante lleguen y pequen. Porque ¿quién de nosotros le pondría a su hijo clavos o vidrios para que camine sobre ellos y se lastime? Yo creo que nadie, ¿no? Nadie de nosotros se atrevería a hacer eso con su hijo. Entonces vean, si eso sería en lo físico, ahora pregúntense en lo espiritual. ¿Haríamos lo mismo? ¿Poner tropiezo para que más adelante peque espiritualmente? Yo creo que tampoco, ¿no? Como creyentes, porque la advertencia de Jesús es eso, es no lo hagas, porque hay un castigo severo para el que lo hace. Ahora vean esto en el aspecto como iglesia. ¿Qué pasa cuando como creyentes hacemos tropezar a otros pequeños? A veces con nuestra vida, ¿no? Con el testimonio que damos, podemos ser piedra de tropiezo para pequeños creyentes, pequeños que apenas van dando los primeros pasos en el evangelio de 1 o 2 meses y lo ven a uno de 20, 30, 25 años en el evangelio y lo ven a hablar malas palabras, vulgaridades o a golpear a su esposa o qué sé yo, o esto y lo otro. Si este tiene 20, 30 años en el evangelio, ¿cómo se comporta? Pues entonces yo puedo hacer lo mismo. Entonces pensaría, ¿no? Entonces estamos siendo eso, piedra de tropiezo aún dentro del aspecto de iglesia, ¿no? Como creyentes, no digamos otras cosas, inmoralidad sexual, tantos aspectos también que pueden haber dentro de la iglesia en ese asunto. Entonces, que pueden hacer tropezar a otros creyentes, que hoy en día en muchas iglesias saltan un montón de situaciones que están ocultas, ¿no? Cuando alguien se atreve a hablar, dicen, no, es que fulano de tal anda haciendo esto y lo otro, y hacen tropezar a otros creyentes. Vean el castigo que Jesús está diciendo aquí. Mejor te sería morirte, porque esa es la gravedad de lo que estás haciendo. Estás haciendo tropezar en el pecado a uno de estos pequeños. Entonces, vean lo que Jesús habla, una terrible condena viene para aquel que hace tropezar a alguien en el pecado. Entonces, vean lo que Jesús nos dice en el versículo más adelante, y yo creo que ahí vamos a concluir, y la siguiente semana vamos a seguir con los otros versículos. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero vean, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vean lo que Jesús está diciendo. En el mundo es inevitable. El mundo está lleno de pecado. Satanás, ¿no? Nos dice la palabra que Satanás es el ¿qué? El príncipe de este mundo. Él, sus estrategias y teje todo el pecado. Y vean la expresión, esa expresión ay es como una expresión de va a haber castigo, como de sentencia, ¿no? De cuán terrible va a ser el castigo. Y nos menciona 2 fuentes de pecado, el mundo y el hombre. Y vemos el mundo está lleno de pecado. Nuestros hijos en las escuelas se están exponiendo a tantas cosas hoy en día, que es inevitable, que, como lo dice aquí, que puedan tropezar, que pueden llegar a tropezar en un momento. Eso es inevitable. Estamos en un mundo caído y tenemos que atravesar esa ruta. Forzosamente vamos a ir por esa ruta de trampas de Satanás. Y Satanás porque ejerce su influencia. Pero vean lo que Jesús está diciendo. Pero hay de aquellos hombres que ponen el tropiezo para otros. Hay de aquellas personas, y lo encontramos hoy en día, como personas se jactan, ¿no? De llevar a otros al pecado. Como personas se jactan, a un padre se jactan de, no, pues llevé a mi hijo al nightclub para que se hiciera hombre. O llevé a esto y lo otro para que esto y lo otro. Le enseñé a fumar, le enseñé a beber.
tantas cosas. Y vean la advertencia de Jesús. Ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. La condena que acarrea todo eso, y Jesús lo advierte. Entonces vean lo que puede pasar. Entonces en cuanto a estos niños pequeños espiritualmente, la situación que a veces podemos provocar nosotros también como padres, ser piedras de tropiezo, en la manera en la que nosotros les damos el ejemplo a ellos como creyentes. Entonces me encanta lo que Jesús dice aquí, el salmista, en el Salmo 73 dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. El salmista ahí en el Salmo 73 dice que él observó cómo vivían estas personas. Impíos se refieren también dentro del pueblo de Israel, personas que decían amar a Dios y no los amaban, y dice: tuve envidia y casi caí por culpa de ellos, por su arrogancia. Y en los versículos más adelante vemos cómo dice que hacen esto, hacen lo otro, y se jactan de esto y lo otro, y todo lo obtienen. Dice, ¿cómo es posible? El salmista se pregunta que hagan lo malo y no les pase nada. Entonces dice, pues yo tuve envidia de eso. Se salen con las suyas. Y vean, entonces estaban siendo ¿qué? Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo para otros, llevándolos al pecado. Y me encanta lo que dice en Efesios 6, versículo 11: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Lo que cantábamos ahorita en alabanza es: Señor, manténnos firmes. Es un tiempo donde el amor de muchos se enfría, donde muchos hoy, aún dentro de la iglesia, se están apartando. Y queremos mantenernos firmes en tu palabra y ser de esos últimos que quedan y que van venciendo a Satanás y tomando la armadura y permaneciendo firmes contra el pecado. Entonces me encanta cómo dice: el pecado en el mundo está, viene, ahí está. El hombre de pecado también está aventando piedras de tropiezo, pero revistámonos de la armadura de Dios para poder soportar todas estas insidias del diablo. Entonces vean, la última razón de una piedra de tropiezo, versículo 8: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 9: y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un ojo que teniendo 2 ojos seas echado al infierno de fuego. Vean lo que Jesús ahora está diciendo. Ahora en nosotros mismos pueden haber piedras de tropiezo. En nuestra propia vida, en nuestros propios miembros, manos, pies, ojos, lengua, oídos. Aquí menciona 3, pero pueden ser muchos. Entonces, vean lo que Jesús dijo allá en Mateo 5, 29. ¿Se recuerdan? Una frase similar: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, y esto y lo otro. Esto es similar a aquello en Mateo 5, 29, que Jesús dice: tienes que atacar el pecado, tomar medidas drásticas contra el pecado, cortar de raíz esas situaciones que te podrían afectar. Es como, no sé si a ustedes les han aplicado alguna medicina contra algunos virus o algo que sea fuerte. Duele, ¿no? Pero tiene que llegar la medicina para que corte la infección o esto y lo otro, el virus que anda. La medicina tiene que doler para que pueda hacer ese efecto. O imagínense el cáncer, ¿no? Cuando ataca a una persona, le dice el doctor: no, pues va a haber que operarla, porque si no se le opera, se va a extender. Tenemos que extirpar, extraer toda esa área afectada para que no se riegue. Es lo mismo. Jesús está diciendo: si esos miembros de tu cuerpo, ojo, manos, pies, te hacen pecar, casi literalmente sería eso, ¿no? Córtatelos. Toma medidas drásticas en tu vida para que no afecten todo tu ser, para que no afecten, y vean ahí, tu vida eterna. Es mejor que entres manco en la vida
a que entero seas echado, y vean cómo lo dice ahí, en el fuego eterno. Está hablando de una eternidad, ¿no?, que viene. Estamos jugándonos la eternidad ahí prácticamente. Y dice en el siguiente versículo, en el 9, dice en el infierno de fuego, que es dice que el infierno está preparado para quienes, para Satanás y sus ángeles. Entonces vean cómo Jesús está diciendo, tomen medidas drásticas, 2 imperativos, 3, córtenlo, arránquenlo y tíralo. Ya, que se vaya. No lo tengas más a tu lado, medidas inmediatas, acciones decisivas. Entonces, no se trata de manera literal, no, sino que anduviéramos, imagínense, yo estuviera aquí sin manos, sin pies, sin ojos, o tuerto, qué sé yo, cojo, pero nos habla de eso, es el pecado, cortarlo de raíz, no dejar que penetre, no dejar que siga avanzando en nuestro ser, córtalo, apártate de él, ahí radica dentro de nosotros. Jesús dijo, todo proviene de adentro. Todos los pensamientos del mal está en el hombre. No es de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que hay en nosotros. Entonces, vean, el tropiezo puede venir, dijimos, por un ¿qué? Hermano. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos, por el mundo y por nuestros propios miembros. 3 fuentes de tropiezo. Entonces, ¿qué les parece si oramos al Señor y le damos gracias por su palabra? Yo creo que logramos entender, ¿no? Lo que Jesús dice aquí es, vive una vida de humildad. No busques el ir encima de otros. Sirve a los que están por debajo de ti, para que puedas ser grande en el reino de los cielos. Y tampoco seas piedra de tropiezo para ellos, porque hay una condenación eterna si lo haces. Entonces, ¿qué les parece si oramos al Señor y le pedimos de su misericordia? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque por tu palabra, Señor, es por la que podemos permanecer firmes en ti, Señor. Por tu palabra es por la que podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Y gracias, Señor, porque hoy a pesar de que discutimos como creyentes quién es el mejor, qué iglesia es la mejor, qué grupo es el mejor, o qué iglesia tiene la mejor doctrina, o esto y lo otro, Señor, enséñanos lo que verdaderamente tú deseas, y es humildad entre nosotros, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque al abrirla podemos aprender de ella lo que tú deseas para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a mis hermanos, a Carlos, a Tali, a mi esposa, a mí, Señor, a mis hijos desde pequeños, a los hijos de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a mantenernos firmes en tu verdad, Señor, a poder vivir una vida obediente delante de ti, Señor, y sobre todo a poder vivir una vida de humildad y de mansedumbre, tal y como tú la viviste, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Guárdanos el día de mañana en todo lo que hagamos, Señor, y que lo que hagamos, nuestras acciones, Señor, sean para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el